Los sindicalistas de la Contraloría General de la República ponen en duda la veracidad de la renuncia de la secretaria Liz Paola Duarte y aseguran que existen otras 20 personas en similar situación. Entre ellas se encontraría el sobrino del propio Contralor. En una brevísima nota presentada a las 9:30 de este miércoles, Liz Paola Duarte presentaba su renuncia al cargo como secretaria del Contralor. Según sindicalistas de la institución, esto no impediría que la misma siga trabajando en otra dependencia de la Contraloría, por lo que consideran que se estaría incurriendo en un engaño, dando a entender que la mujer ya no pertenecería al plantel de funcionarios tras el escándalo desatado por el cobro de millonarias sumas en concepto de horas extra. La verdad es que a nosotros nos apena muchísimo de que una vez más se nos esté mintiendo, se le esté mintiendo a la ciudadanía. Nosotros tenemos la copia de su renuncia y es específicamente la renuncia al cargo, pero queremos que la institución dé las caras con respecto a este tema. Los sindicalistas también sostienen que existen otros funcionarios con supersueldos incrementados gracias al cobro de horas extra. Realmente tenemos más o menos 10 a 20 personas, ¿verdad? Pero se va a ampliar la denuncia y ahí se darán los nombres correspondientes. Es cierto que también presentaron renuncia otras dos personas, incluso uno sería sobrino del contralor. Asimismo, ellos formaban parte de la Secretaría del Contralor. Horacio Coelho y Eduardo Gadea, miembros del gabinete, también renunciaron a sus cargos y este último sería sobrino del Contralor General, Oscar Velázquez Gadea. Con un salario base de 4.365.800 guaraníes, correspondiente a un profesional 1, desde el 2013 las remuneraciones extraordinarias y adicionales le permitieron multiplicar el monto. Es así que en enero de ese año percibió más de 22.800.000 guaraníes y en octubre más de 26.600.000, totalizando en el año más de 183 millones de guaraníes. Ya en el 2014, en junio, percibió la suma de 17.700.000 guaraníes, en diciembre 20.486.000 y en todo el año sus ingresos superaron los 210 millones. Este año su salario base se incrementó a 5.032.200 guaraníes, recategorizado como auditor. En marzo percibió más de 17 millones de guaraníes y de enero a abril ya cobró más de 65 millones. Los sindicalistas también aseguran que ya años atrás habían denunciado situaciones similares a esta, lo cual tuvo como consecuencia que ya no se publique la información acerca de los funcionarios. Por lo tanto, las autoridades sabían muy bien lo que estaba pasando. Y en ese momento se cortó el SINAR, que es la información de todo cuánto gana el funcionario, todo el movimiento que hace el funcionariado en todos los aspectos públicos, los funcionarios públicos, y se cortó. Entonces ya no pudimos acceder a esa información. Los sindicatos también anuncian la presentación de documentos que comprometerían a más personas en este tipo de irregularidades, los cuales también serán acercados al Ministerio Público.